que está aquí. Bueno, el pensamiento va a ser un pensamiento algo así cortito, pero para nuestra edificación, y lo vamos a ir al libro de Hechos, en el capítulo 2. Hechos y capítulo 2, y vamos al versículo. Voy a leer el versículo. El versículo 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Esa es una característica, una de las principales características o de los principales propósitos que la Iglesia del Señor primitiva tenía, y que también es el propósito que tiene el día de hoy, es que dice estaban unánimes juntos, como hoy estamos unánimes, estamos juntos, pero dice en el versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. O sea, que estaban juntos, pero también tenían todas las cosas en común. Todas las cosas en común. Así es que una de las características es que estaban unánimes, estaban juntos. En Efesios capítulo 4 voy a leer el versículo 1 y voy a ir al versículo del 1 al 5, voy a leerlos. Dice: yo pues presto en el Señor, hablando el apóstol Pablo, os ruego, dice, que andéis como es digno de la vocación con el que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos con los otros. Esta palabra es clave: en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Así que tenían las cosas en común y todo estaba en común. Sabemos, esto es para solamente recordarnos, no está de más recordarnos en este pensamiento de que nuestra misión, aparte de predicar el Evangelio, es que nos mantengamos en una iglesia en unidad, pero también edificándonos unos en otros, por medio de la palabra, por medio de la palabra escrita. Voy a irme en mismo Efesios 4 y voy a leer el versículo 7. Dice ahí mismo en Efesios 4, 7: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Voy al versículo 11 y dice: y él mismo, el mismo Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El cuerpo de Cristo está formado con diferentes dones que da el Espíritu Santo para diferentes propósitos, pero dice en el versículo 12: a fin de perfeccionar a los santos, eso es a ti y a mí, para la obra del ministerio del Evangelio eterno. Bueno, para la edificación, dice, esa es la palabra clave, para la edificación del cuerpo de Cristo.
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que la unidad y la edificación son dos características remarcables de la iglesia profesa del Señor. Y bueno, hay una cuestión que por ahí podemos decir, bueno, alguien vino a visitar aquí, se llevó una impresión como que estas dos características, como que no hay unidad, y como que vine y no vi edificación aquí dentro de este lugar donde vine a visitar, o qué sé yo, ¿no? Así es que dijimos, ¿cómo debes? Entonces no la iglesia del Señor, a lo mejor no es la iglesia de Cristo. En Mateo, del capítulo 13 de Mateo, yo voy a leer el versículo 24. Les refirió otra parábola. Mateo 13, versículo 24, les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vean esa clave, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Voy hasta el versículo, me salto hasta el 37. Dice: respondiendo él, les dijo. Esto es, los discípulos estaban preguntando acerca de esta parábola a Cristo. Y él respondió y les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, eso es Cristo Jesús. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Así que hay hijos del reino y hay hijos del malo dentro del campo del Señor. Así que así como hay trigo, hay cizaña también, pero no deja de ser la iglesia de Cristo Jesús. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Voy a leer para darle conclusión a este pensamiento. Versículo 3, y leo en el versículo número 8, dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, esto es Cristo Jesús, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo: todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es semejante que habéis oído desde el principio. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Esta es la clave, hermanos, acerca de que, bueno, hay semilla, se siembra la semilla, hay trigo, hay buen trigo, pero también hay cizaña. Pero la distinción aquí la podemos ver en el versículo 11 de 1 de Juan, capítulo 3. Dice: este es el mensaje que has oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Este sería como la clave para hacer el trigo, que nos amemos los unos a los otros. Dice en el versículo 12: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano
justas. Ahora, las obras de su hermano Abel, dice aquí que eran justas y las de él eran malas. Esto lo determina Dios. Dios va a determinar, no que nosotros con ojo humano vamos a ver si las obras de cada cual son obras buenas o son obras malas, o realmente están haciendo las obras en la justicia de Dios o no. Dios determina esto, pero en esto, en lo que podemos aprender de esto es que el Señor quiere una iglesia así, que esté unánime en todo, en espíritu, el mismo Señor, como estábamos ahí leyendo, que nos edifiquemos, que sea una iglesia que esté edificante, a pesar de quizás la cizaña, porque dice que los hombres mientras ¿cómo es que empezó a salir la cizaña? Es que se estaban durmiendo, estaban los trabajadores durmiendo, ¿no? Por eso es que hay que estar siempre despiertos, porque el diablo está como león rugiente, viendo a quién devorar. Así es que podemos concluir de que nosotros podemos siempre debiésemos estar en alerta, pero también siempre edificándonos en la unidad del Espíritu, pero en el amor de Cristo Jesús. Porque como dice en su palabra, así como Él amó, quiere que nosotros amemos, y como Él anduvo, es que nos llama que nosotros también andemos. Amén. Gracias, hermano.